Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Bien, ¿te? A mí muy... ¡Qué linda que está! Usted también. Ella está más de Cortito. primavera. Yo todavía no ligué la ropa de primavera. Pero usted cortito, bien de verano. Sí, bien de verano me suena eso a algún programa de televisión. Bueno, vamos, obviamente vamos a seguir hablando aquí, vamos a seguir debatiendo el tema que está... Sí, que está dividiendo nuevamente a la sociedad argentina, que tiene que ver con la inseguridad, tema que era el tema número 1 el año pasado en la campaña presidencial y que hoy por hoy vuelve a ocupar un tema sumamente importante: legítima defensa, justicia por mano propia. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Hay que poner cámaras por todos lados, tenemos que armarnos. Si nos armamos, ¿qué nos puede pasar? Las declaraciones del médico de ayer, del cirujano, que realmente fueron tremendas, y yo rescato la que dijo, si le tengo que pedir perdón a la madre, le pido perdón absolutamente, y estoy muy triste y tengo mucho miedo por mí y por mis hijos. Vamos a estar hablando también de violencia de género. Se conoció en el día de ayer la condena a 37 años de Martínez Poch, ex DJ que abusó no solo a sus hijas, sino también a su expareja Vanessa Rial. Vanessa va a estar aquí con nosotros en minutos nada más y repasar también todas las denuncias que se dieron a conocer en el día de ayer por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero le parece pausa? Me parece pausa. Creo que tenemos, si no tenemos problemas, un móvil con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con Cristian Ritondo. Hay un tema sumamente importante. Estarían los maras, que es una especie de pandillas, narcotraficantes, sumamente peligrosas, que se están expandiendo y habrían encontrado alguna célula aquí en la Argentina. Pausa en Zona I, ya estamos con ustedes. Martínez Poch sea probablemente uno de los casos más horrorosos en la historia policial argentina, uno de los casos más horrorosos en la historia de 2 hijas y de una mujer. No podemos hablar de un hombre, personalmente yo no puedo hablar de un hombre, hablo de una bestia que vivía en nuestra sociedad y que ayer afortunadamente, por todas las cosas que hizo, fue condenado a 37 años de prisión. Violencia de género. Condena ejemplar. 37 años de cárcel para Cristian Martínez Poch. Lo condenaron por torturar y abusar de su expareja y de sus hijas. Condenar a la pena de 37 años de prisión. Con una actitud bastante desafiante enfrentó su sentencia. Estamos hablando de Martínez Poch, DJ que fue condenado a 37 años de cárcel. Nosotras como hijas, el calvario era vivir con él, digamos. No era una situación para nenas de nuestra edad, éramos chiquitas y nada. Sí, eran todo golpes, abusos de todo tipo en realidad. Con nosotras y con sus parejas también. Violencia de género. ¿Quién la detiene? La verdad que es muy difícil, Vanessa, gracias por estar con nosotros, así también a tu padre, escuchar estas palabras tuyas en el tribunal, tener que haber revivido todo para que la justicia entendiera por lo que pasaste, para que finalmente llegara a justicia. Sí, realmente fue muy doloroso. Me costaron 3 años de mucha terapia, obviamente mucha medicación, muchas internaciones de por medio. Y bueno, y llegaba el gran momento y había que empezar a contar cosas que quizá tenías tapadas y situaciones que solamente sabían mis terapeutas, ¿no? Ni siquiera ni mi madre ni mi padre, menos mis amigos, ¿no? Como el Ciudad de La Plata es una ciudad muy chica, nos conocemos casi todos, como profesional y conocida que era
fue muy difícil ventilar todas estas cuestiones personales, abusos, vejámenes, pero era la única manera de que se hiciera justicia, ¿no? Y bueno, y por fin llegó el día. Repasamos en el informe parte de lo que declaraban justamente en el año 2013 a través de la televisión las hijas, ¿no? Que recordemos, para la gente, en el momento en el que Martínez Poch enviuda, las chicas tenían 7 y 8 años y logran irse de su casa finalmente a los 14 y 15 años. ¿Vos tuviste oportunidad de dialogar con ellas en algún momento? ¿Las viste en el juicio? No. A ellas les tocó declarar. Ellas denuncian a raíz de que me ven a mí en la tele. Sí, yo me Entonces, claro, como ven que su padre todavía no tenía la prisión preventiva, pero sí estaba detenido, ven una oportunidad, ya que su abuela materna se había cansado de denunciar y como él era muy influenciable, las denuncias no prosperaban. Entonces... ¿Cómo es muy influenciable? Sí, Martínez Poch es una persona sumamente conocida en la ciudad de La Plata, con muchísimo dinero. Influyente, ¿querés decir? Sí, influyente, con muchísimo dinero y tenía mucho amiguismo con la policía. Yo eso lo he sufrido. Vane, como mujer te hablo, porque acá ya creo que ni siquiera estamos como periodistas, ¿no? Y un día nos tocó, ¿te acordás con la marcha? Que también una chica desnudó su alma y se expuso con todo eso que vos hablaste, ¿no? Porque te veía en lo que vos tenías que contar delante de tanta gente. Sí. Habiendo sufrido el vejamen que sufriste delante de tanta gente, y ahora me estás diciendo que era un tipo muy influyente. ¿Vos crees que si vos no hubieses contado todo eso, esto no hubiera llegado a pasar? ¿Él no hubiera llegado a estar condenado a 37 años? Yo creo que todo lo que conté sirvió para que el tribunal pudiera evaluar los hechos, ¿no? Porque había prueba documental, había testigos, había peritos, pero uno tiene que contar y cuanto más cuenta, es lo que yo soy abogada, es lo que más se evalúa. Claro. Si uno no habla puede haber pruebas, pero lo que sirven son los testimonios de las víctimas, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es la reacción de la otra gente, Vanessa, ¿no? Porque este personaje nefasto es un enfermo, un psicópata. Sí. Pero ¿qué pasa con los demás que veían parte de esta historia nefasta y no lo que vos nada? contabas, que él te hacía y ese grito desgarrador tuyo y nadie hacía nada? Bueno, ya te digo, los lugares a los que él me llevaba eran lugares donde había un amiguismo muy personal. Él era como DJ, ¿no? Sí. Entonces siempre tuvo boliches bailables en la ciudad de La Plata y los últimos años se dedicaba a hacer sonido en casi todos los boliches. Entonces él lo llamaban el Conde, por eso el apodo, el Conde de la Noche. Entonces él se movía como un pez bajo el agua en la noche, eran todos sus amigos así deshacía y sí, les dejaban pasar todas las situaciones, del personal de seguridad hasta los dueños. Yo eso lo he denunciado en todos lados. Los hombres no tienen hermanas, no tienen madre, no tienen hijas, no... No sé. Lo que sí sé, y se los puedo asegurar, es que desde que él está preso, toda esa gente desapareció. No hay nadie. Él tenía unos cuantos testigos en la primera etapa que declararon y obviamente... ¿A favor de él? Sí. Llegó el juicio oral, no vino absolutamente nadie. Eduardo, recién cuando abríamos el programa, que ustedes todavía no habían llegado, yo hablaba de esta gran discusión que se está planteando en la sociedad argentina con respecto a lo que pasó el cirujano y el delincuente al que mató, ¿no? Y yo me imagino, ¿qué le pasó a usted con lo que le hicieron a su hija? ¿Cómo hizo para no hacer justicia por mano propia, no sé, porque uno no sabe en realidad cómo va a reaccionar hasta que no le pasan las cosas que le pasan? Sí, yo creo que reaccioné como se debe reaccionar. Claro. Porque con la violencia no vamos a ningún lado. O sea, recordemos, usted la fue a buscar a Vanessa. Sí, yo... Y usted fue quien la rescató. Claro, fue así el tema. Yo después de todo el proceso de haber pasado 40 y pico de días no teniendo comunicación con Vanessa o teniendo una comunicación muy, muy esporeada, ya que con Vanessa nosotros continuamente 3, 4, 5 mensajes por día, 2 o 3 veces a cenar afuera con ella. Y al ver desaparecer todas esas cosas yo empiezo a sospechar.
Y cuando ya me doy cuenta, empiezo a hacer un seguimiento por cuenta mía, porque sabía que yo por intermedio de otras personas, que tenía mucha influencia dentro de la policía, de la comisaría local de su domicilio. Cosa que llamaba, como le ha pasado a ella, que llamaba y directamente venían y se iban, no le decían nada. Perdón, ¿vos llamabas? Yo sufrí de violencia institucional 45 días. Ahora que decís, ¿cuántas violencias sufriste, Todas. Vanessa? Violencia verbal, violencia psicológica terrible, violencia institucional, violencia económica que Es terrible. me dejó es sin terrible. trabajo, me dejó Pero en el sin juicio trabajo, no pudiste sacar, violencia física, violencia simbólica. Imagínate a mí cómo me trataba. Todos los tipos de violencia están todos enumerados, todos. ¿Durante cuánto tiempo? 45 días. ¿Sí? Yo dije, yo me sentía una esclava para él, Claro. no era otra cosa. Para contestarte, nosotros hemos logrado divisar a una persona y sí ha sido apartada, se le ha hecho un sumario y ha sido apartada de su cargo. ¿sí? En policía, En ¿sabes? policía. Las demás personas iban y venían y fueron personas que con todo este tema, al ser tan conocido, solitas se fueron alejando y no hay novedades, ¿no? Ahora, si bien nosotros vemos este caso con un horror absoluto, porque es algo, como vos decías, A mí me paraliza, una la suerte verdad, de me bestia, paraliza. también Sí, hay sí. que entender que es un caso muy extremo de una violencia que existe en la sociedad, que es la violencia de género, ¿no? Pero por eso por ahí no entenderlo como una bestia, si bien también lo es. Digo, yo no quiero decir que es un reflejo de la sociedad, porque creo que no, Porque es mucho que más los común de lo hombres que uno- de en lo que general parece. son más compasivos y más buenos, pero que es más común de lo que nosotros creemos. Si bien en el caso de Vanessa se expuso y lo conocimos, y acá también conocimos una condena ejemplar, casos como estos suceden mucho y suceden también violencias a menores escalas. Vos recién decías la cantidad de violencias que hay y esa enumeración que vos viviste todas y en su peor expresión. La violencia psicológica se vive permanentemente y es una violencia más naturalizada, que es mucho más difícil de entender que existe y que una misma por ahí la está sufriendo cuando la sufre, porque bueno, es menos evidente que una pero trompada hay en la cara, hay un ¿no? punto, no sé qué punto no es interesante de todo lo que vos decís o tremendo, ¿no? Que tiene que ver con la violencia institucional, porque cuando a uno le pasa algo, uno cree que va a haber alguien tendiendo la mano, y vos hablaste de una sociedad, que yo creo que es uno de los temas de la violencia de género, que da vuelta la cara y no quiere ver o no mira o no denuncia lo que está viendo cuando vos te estaban agrediendo y violándote de alguna manera y delante de la gente. Y la otra es la institucional, cuando vos pensás que hay un Estado, que hay un policía, que hay una enfermera, que hay un médico, que hay un alguien que te va a cuidar y que te va a Silvia, proteger. Y en este caso, Vanessa, el Poder Judicial, la justicia llegó, y muy contundentemente, porque este fallo creo que es ejemplar y casi que no tiene antecedentes, pero tardó mucho, y muchas veces el Poder Judicial llega demasiado tarde. En los casos En los casos de femicidio es porque llegó tarde, porque en todos los casos de femicidio que conocemos, o en el 90%, hubo muchísimas denuncias antes que venían alertando que esa mujer estaba en peligro y no llegó a suceder nada. Quería remarcar una sola cosa más, que son los gestos que vemos Sí, vamos a estar repasándolos. en el momento de la condena. Creo que habla de esa personalidad que contaba Vanessa, un tipo arrogante, Un un tipo que psicópata, morboso. y bueno, y sí, además sí, de sí. todo eso, ¿no? Sí. Julia hablaba de la sociedad, ¿no? Y el reflejo, ¿no? Que muchas veces esto es el reflejo de la sociedad. Vamos a repasar, si les parece, algunos números de la ciudad de Buenos Aires. Se dieron a conocer en los últimos días. 8.572 denuncias se recibieron en lo que va del año 2015. Así también hay 2 denuncias por hora. Esto es lo que dieron a conocer desde la ciudad de Buenos Aires. Es la Fiscalía de la ciudad, justamente en el primer semestre se radicaron, esto que decía recién, 8.572 denuncias. Cada 60 minutos se reciben Pues es este que tipo de hay denuncias. algo interesante, lo estaba hablando ayer con una legisladora, ayer, con una legisladora de la ciudad, que me comentaba, yo le decía, bueno, a ver, ¿hay más agresión o hay más denuncias? Hay más denuncias, afortunadamente, sí. se está trabajando mucho. Creo, Vanessa, que escucharte a vos ayuda a un montón de mujeres. Que también hay hombres, hay denuncias de hombres. Sí, solo el 10%. Silvia, Sí. algo muy importante es cómo empieza esto. Por ahí me gustaría preguntarle a Vanessa, ¿cuándo empezó esto? Como para que le sirva de ejemplo a las chicas, donde que
una cosa empieza de una manera y termina de esta manera tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaron estas cosas? No, lo mío realmente fue... No hubo manera de lograr escapar. Yo lo conozco, me lo presenta un colega, pobre, el colega no sabía qué clase de persona era él, lo tenía como buen hombre, en un bar muy conocido de la ciudad de La Plata, entabla una conversación con Martínez Poch, se presenta como viudo, 2 hijas, contó que era un padre ejemplar, que amaba a sus hijas, yo soltera, sin hijos, abogada. Es una persona muy culta, muy inteligente, ha viajado mucho. Pusimos a hablar de viajes, bueno, pasamos 2 días de cena muy bien y al tercer día en una cena a mí me llama la atención que empieza a tomar una gran cantidad de pastillas, obviamente no sabía qué eran, con alcohol, pero muchas pastillas. Entonces le digo, bueno, me voy al toilet. Cuando vuelvo veo que mi bebida tenía un color extraño, era una gaseosa, era una 7-Up, ¿no? Bueno, estaba como rara. La pruebo y digo, tengo algo. Entonces le digo, ay, discúlpame, Cristian, me voy a ir, no me siento muy bien. Debajo de la campera de cuero, soguita, arma blanca, me punteó, 9 milímetros, petiza, de acá no te moves porque no salís viva. Y ahí me dio la primer paliza en la calle. Y es cuando viene la policía, él hace un llamado telefónico y la policía dice, esto es una discusión de pareja. Y me deja toda ensangrentada. ¿Estos gestos que tuviste que ver ayer? A él es terrible. Yo les cuento, yo ayer fui acompañada de mis 2 terapeutas, de un asistente, de mi psiquiatra. Pero tenés un papá muy bueno. Sí, y una mamá también, que está en casa, pero no se expone públicamente porque está muy dolorida mi madre. No lo ha podido superar, está muy depresiva. Creo que con el tiempo y con esta pena y viéndome bien a mí, ella va a salir adelante. Yo no lo miré, yo me focalicé en mirar al tribunal por una recomendación médica, igual estaban todos ahí para ayudarme, pero bueno, ayer vi las imágenes, las veo ahora, así es él, imagínense en una situación de indefensión, sola con él en una casa sin picaportes, golpeada, lastimada, abusada, porque ahí tiene límites él, imagínense lo que es. Es una persona muy mala. Es imposible imaginarlo. Vanessa, definitivamente, creo que solamente aquel que lo vive, porque solamente escuchándote nos da escalofríos. Admiro profundamente, Eduardo, que dijo, no con la violencia no se llega, y cómo un papá siente, ¿no? Cómo un papá se da cuenta de que algo está pasando con los hijos y decide empezar a investigar, y probablemente vos estés con vida por eso. Sí, con vida gracias a eso y también gracias a... Tuve una anterior, pude huir la primera vez gracias a 2 vecinas, a Patricia y a Martina. Ahí es donde digo que nosotros también tenemos un papel, o sea, cuando la sociedad da vuelta a la cara nadie se entera. No, que lograron, insistieron mucho para que la policía suba al departamento, tuvieron que insistir mucho, porque Martínez desde el segundo piso decía, está todo bien, y se iban. Insistieron mucho, lo llevaron al baño, por la claraboya les hicieron escuchar y ahí logré escapar la primera vez, pero bueno, me encontró. Así que después fue gracias a papá y al doctor Guillén que lo ayudó a papá. Además de las hijas, ¿no hubo otras víctimas? Sí. Dijo, las chicas dijeron que sus otras parejas les pasaban 16 víctimas más. No, 16, a ver, que se presentaron espontáneamente a declarar porque me vieron en la tele. Una vez que él estaba detenido. Fíjate el efecto que produjo lo que vos hiciste. Claro. Sí, 16. Algunas fueron a declarar en el juicio oral. Las demás no fue necesario, había mucha prueba. Y empezó el 1 de agosto y terminó el 31 de agosto, no había más tiempo. Entonces tomaron algunos testimonios, pero los demás se presentaron en la primera parte. Y a lo largo de estos 3 años, ustedes no se dan cuenta, infinidades de chicas se me acercaron diciendo, yo fui novia de él, o yo salí con él una semana, mirá, me golpeó, yo recién ahora vivo en paz. Una chica tatuada con el nombre de él, bueno, sí. ¿Qué edad tiene él ahora? Martínez cumplió 53. Es de 50 y tantos años, con todo lo que pasó en su vida y nadie se enteró. Sí.
y la fue zafando. Nadie tuvo 25 años de impunidad. Sí, un poquito Mínimo más. 20 años va a estar preso. Mínimo 25 20 años va a estar preso. Mínimo. sin tener una entrada en policía con, no sé, 100 y pico de denuncias hechas. Sí. De mujeres, de sus hijas. Sus hijas han hecho denuncias, se cansaron. Sí, sí. Se cansaron de hacer Terrible. denuncia. Y Eso es la policía, Nunca, ¿eh? nunca, nunca, Sí. nunca hasta... Lo decía Julia. Yo me acuerdo siempre que el día que yo localicé donde la tenía secuestrada y que la DDI lo fue a buscar, pasa por adelante de mí y me dice, yo como entro salgo, quédate tranquilo, yo mañana salgo y te mato a vos, me dijo. Y de ese día nunca más salió. No, nunca más. Nunca más salió y no va a salir nunca más. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias Los dos. a Muchas ustedes. gracias por estar con Nada. nosotras esta Gracias. tarde. Gracias por tu venir. valentía, gracias por... Y que todo esto sirva para que las demás mujeres puedan hacer la denuncia y no tener miedo y hacer lo que hizo Vanessa. Gracias. O sea, dar la cara. Oh, mujer, muchas gracias. Gracias. Y bueno, hablando de cómo de pronto la vida de alguien puede cambiar en un segundo, y eso lo tenemos que tener siempre todos tan claro, en un segundo la vida de cualquiera de nosotros cambia. Como cambió la vida del cirujano en el momento que fue otro hombre a asaltarlo, que le pegó un culatazo, donde le agarró un arma y terminó matándolo. Y ahí empezó su calvario. El médico rompió el silencio. Yo sé que maté. Lo que hice fue para salvar mi vida. Claro. Porque yo dije, si esto no hago, yo me muero, me matan. Podrán protegerme, podrán extirpar el cáncer de la inseguridad que hace tanto tiempo tenemos. Quiero desaparecer de la faz de la tierra porque me siento en esas condiciones en este momento, con ganas de desaparecer de la faz de la tierra. Donde la fiscal pone mucha atención es el tema de los 4 tiros. Es una reacción instintiva, es una reacción primaria que tiene el ser humano de defender su vida, que es lo más preciado. Es desesperante saber que tus hijos corren peligro. Pero ¿qué es lo que puedo hacer yo? Yo no puedo salir a defender a mis hijos. Lo tiene que hacer el Estado. ¿Puede existir un abrazo suyo con la mamá de la víctima? Ya le he pedido perdón. Ya le pidió perdón. Ya le he pedido perdón. Ya pidió perdón y le anoche, seguiré mira pidiendo acá. perdón todas las veces que sea necesario. Yo estoy en peligro de ir a una cárcel y morirme dentro de la cárcel. El médico rompió el silencio. Carolina Píparo estaba embarazada, salía de un banco, le tiraron un balazo, perdió a su bebé. Tu vida cambió en un segundo. Y el caso Bloomberg, un caso que fue también un caso bisagra en la Argentina, donde un chico que lo secuestraron, jovencito, se escapó, lo mataron. Entonces, estos dos casos y este otro caso, y así vamos permanentemente sumando casos y casos y casos y casos. Carolina y Bloomberg, ¿qué pasa pasados tantos años? ¿Algo cambió? ¿Algo mejoró? ¿Todo empeoró? Yo creo que la inseguridad lamentablemente sigue intacta. Siguen ocurriendo la misma cantidad de muertes. Yo ayer me preguntaba cuánto hubiéramos debatido de esta muerte si hubiera resultado muerto el médico. Y Muy buena pregunta la tuya. Y la porque realidad verdad lo que es dijiste. que creo que muy poco, porque ya lo hemos visto. Los GRAF, entradera fatal, y no se habla más. Para mí es importante discutir, es bueno que podamos volver a nombrar la palabra inseguridad porque nunca dejó de existir y pasamos muchos años sin poder nombrarla y pasamos muchos años justificándola, la justicia, justificando a los delincuentes con esta cuestión de la deuda que el Estado tiene con el delincuente, y yo siempre me pregunto cuál es la deuda que el Estado tiene con los muertos por la inseguridad, porque parecemos como accesorios. Entiendo la deuda, entiendo que se puede hacer algo, pero escuchar a los políticos hablando del Estado como si ellos no fueran parte, para una víctima de la inseguridad es casi insultante.
Es insultante que durante 12 años nunca se nombró la inseguridad, no podíamos ni decir la palabra y teníamos que cuidar como víctimas cada palabra que decíamos, ni siquiera puedo decir delincuente. Podemos decir infractor, privado de la libertad. Vos lo decís porque Scioli en su momento, con tu caso, yo no sé si te acordás las palabras de él, en ese momento dijo, estoy con las manos atadas. Yo me acuerdo de una reunión en privado que tuvo, creo que con tu hermano. Con mi marido, y mi marido dijo esa frase que él le había dicho. Y después Néstor Kirchner le dijo, ¿quién te ata las manos? Y en una reunión Néstor Kirchner le dice que el compañero Scioli diga quién le está atando las manos, y él dijo que la justicia le ataba las manos. ¿Es a eso a lo que te referís? Yo me refiero que pasamos 12 años sin que nadie del gobierno nacional nombre el caso. Para Scioli fue imposible no nombrar mi caso, porque fue un caso que yo estuve en peligro de muerte un mes, Isidro vivió una semana, o sea, fue un caso muy alevoso, pero son 1.300 las muertes por año por inseguridad. Se ocultaban. Se Aníbal ocultaban Fernández bajo otras ocultó las cifras de muertos por año en asesinatos en ocasión de robo. Las ocultó directamente. Matías Carbachi sí, es abogado penalista y así también director de cine. Gracias también por estar con nosotras esta tarde. Cuando escuchás las palabras de Carolina o verlo a Juan Carlos acá sentados, y casos emblemáticos si los hay, después del caso de Carolina han cambiado la infraestructura de los bancos, Juan Carlos Bloomberg llenó plazas, ¿no? Tan solo para tratar de que esto no le vuelva a pasar a nadie, y sin embargo es como dice Carolina. Sí, es muy difícil en principio hablar delante de las víctimas porque tengo el mayor respeto por el dolor, por el horror, pero me pregunto dónde está la solución o digo, en general se le demanda a la justicia la solución de problemas. Yo creo que la justicia lo que hace es administrar el problema. Me parece que la solución del problema de la inseguridad lo tiene la política. Me parece que no está... lo tenemos no está, todos. Me parece que todos tenemos un poquito. Yo creo que la justicia se le puede demandar que funciona mejor o peor, pero la justicia yo creo que no tiene la solución del problema. Que la solución del problema es de otro orden, me parece que es del orden de lo político, que tiene que ver con la educación, con la inclusión, con resolver el tema de la desigualdad. Me parece que los delitos más graves se producen en la provincia de Buenos Aires. ¿Al kirchnerismo a vos te parece que le importó la inseguridad? No, pero déjame terminar. No, sinceramente, ¿te parece que le importó la inseguridad? Que trabajó siempre hay que hablar del kirchnerismo. Bueno, pero el primer 12 años con kirchnerismo, ¿de qué querés que hable? Bueno, no le pongas nombres, si los últimos 12 años. Son los últimos 12 años. Es que toda la vida en el país hubo inseguridad. No les importó a Scioli. Scioli abandonó a la policía bonaerense. Hoy estamos hablando de las maras. La peor mara que tiene la provincia de Buenos Aires es la policía bonaerense. ¿Y cuál es la solución? ¿Aumentar las penas? No, que trabaje bien la policía. Pero vos decís que trabajando bien la policía se va a desaparecer el delito en la provincia de Buenos Aires. Pero va a mejorar, por supuesto. Bueno, perdóname, entonces... ¿No viste la chica que fue 40 veces a la comisaría de La Plata y no le dieron pelota? Sí, está bien. ¿No es la policía que trabaja mal? ¿Qué es entonces? Pero está bien, pero tenemos que ser sensatos también en relación a entender y a comprender que el problema de la seguridad no se va a resolver de ese modo. Primero, no hay soluciones mágicas ni inmediatas. Lo que hay que hacer es establecer políticas a mediano y a largo plazo que mejoren el tema de la inseguridad. Pero ¿cómo se mejora? Con inclusión, con educación. No hay otra manera. Un segundito, ¿qué balance? Porque yo creo que balance hemos hecho... No, el tema de la educación, obviamente, ¿quién no va a estar a favor de la educación? Pero mucho cuidado, porque habitualmente se usa ese tipo de concepto para decir que los que le falta educación son los responsables de que haya inseguridad en el país. Entonces se quiere penalizar a los sectores más bajos de la sociedad. Sí. Yo no tengo esa visión. Pero bueno, en la cárcel no había muchos ricos. No, pero por la injusticia, pero por cómo la justicia argentina. Ahora, sí, por eso te digo, por lo que sea, pero en la cárcel no había muchos ricos. Hay unos poquitos nada más. Lógico, un testimonio de una víctima de cuál fue el accionar policial. Pero uno podría decir que ese fue un accionar de desidia. Pero la trata de mujeres en Argentina no es desidia, y todo el mundo sabe que hay mujeres esclavas en la Argentina. Es política pura. Y la policía recauda de la prostitución. Lo regentea la policía. Juan Carlos, por favor. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor, porque, digamos, si usted tiene, como en la provincia de Buenos Aires, donde solo dicho por la propia Procuración de la provincia, tuvimos 720.000 hechos delictivos, y de ellos 595.000, digamos, las causas las mandaron a archivos sin investigar. Entonces acá hay cosas muy contundentes. Que están muy mal. No es solo que hay que dar educación. La gente tiene que saber que si hace algo y hace algo mal,
va a ir preso. Eso lo tiene que saber, pero aquí no, los delincuentes. O sea, acá baila la palabra impunidad. Tienen un 5% de posibilidad de que no les pase nada. Y la legislación es muy blanda. La legislación no es blanda, perdón, y tampoco es cierto. Tampoco es un desastre en este país. No es cierto, y tampoco es cierto que entre... No es cierto. No es lo que dicen las estadísticas. Y por otro lado, tampoco es cierto que entran por una puerta y salen por otra. Digo, muchas veces, si sos de sectores sociales marginales, es muy probable que te caiga el peso de la justicia con toda la fuerza. El 80% de la población carcelaria, al momento de cometer el delito, no tenía trabajo y no había terminado el colegio. Carolina, yo me acuerdo, en el caso tuyo, los delincuentes habían salido hace poco o tenían algún otro problema, tenían denuncia. antecedentes. Yo me pregunto eso, ahí creo que la justicia sí tiene gran parte de responsabilidad. Obviamente todos, te repito, Matías, tenían antecedentes. No, está bien, pero por todos ejemplo, acordamos en el 2004, pero que tenían antecedentes. Hay un juez, en el caso de San Martín hay un juez que le firmó la pena de muerte al delincuente. Cuando lo deja salir días antes, meses, creo que fue poquitos días antes. Entonces habría que cambiar el principio de presunción de inocencia. En un momento se cumple la condena. Entonces, y los presos van a salir. Y los presos digo, en un momento, la condena tiene un tiempo. Sí. En un momento van a salir. Uno tiene que preguntarse, ¿cómo funciona el servicio penitenciario? Discutámoslo. No, otro ámbito de corrupción. El servicio penitenciario en Argentina regentea el delito del mismo modo que lo hace la policía bonaerense, adentro de la cárcel, y hay personas que tienen que estar detenidas y estar robando porque el servicio penitenciario organiza ese delito. Sí, venden droga. Un muy buen punto en el que no habíamos entrado. Ahora, para terminar la idea nada más, hasta ahora, ¿cuál fue el modelo que se siguió? Frente a cada hecho de inseguridad que cobra, digamos, repercusión pública, se junta el Congreso y vota leyes más duras. La solución, se demostró que eso no caminó, porque se le dio más poder a las instituciones que son responsables de la inseguridad en el país. Si no cambiamos las cosas... Paralelamente tenés que mejorar las instituciones. Bueno, pero entonces tenemos que... Si le damos más poder como dice Matías, vamos a tener un tema agravado, no la solución. ¿Estamos de acuerdo? El problema es de la política. Silvia Krabler, la madre, justamente, nosotros le mostrábamos una entrevista exclusiva antes de ayer, concretamente hablábamos con ella, volvió a hablar, luego también de que se dieran a conocer amenazas, nuevas amenazas, trató de explicar qué era lo que querían decir sus hijos, y en el día de hoy, ayer por la noche, creo que en las últimas horas de ayer, volvieron a amenazar a la familia del médico cirujano de San Martín. Tiene 4 impactos mi hijo en el pecho. Después se contradice que lo pasó con las piernas por encima, que se arrastró de la calle al cantero, después bajó de vuelta arrastrado. Y como vio que mi hijo estaba con la puerta abierta, que no pudo arrancar el auto, como pudo, se levantó y lo único que se acuerda es que dieron un impacto nomás, tiró un tiro nomás. Pero de los otros 4 tiros, los otros 3 no se acuerda. Pero su hija portaba un arma de fuego, digamos. Sí, un arma de fuego que no estaba apta para el disparo porque o era una réplica o vieja, pues no tenía nada. Y él dice, me dijo como 5 o 6 veces, HDP te voy a matar, HDP te voy a matar, HDP te voy a matar. Le dijo como 20 veces. ¿En qué momento lo mató? ¿En qué momento le apuntó con el arma para matarlo? Si cuando mi hijo lo encontramos, el arma lo tenía bajo la espalda de él, bajo el cuerpo de él. Entonces no fue en defensa propia. A mi hijo me lo fusiló. Es un médico matriculado, patentado y asesino. Yo lo veía a Juan Carlos Bloomberg que hacía así mientras escuchaba, porque es como, siempre digo, ¿no? Con el diario del lunes todo es más fácil. A ver, si a mí me apuntan con un arma, así sea un arma de chocolate, yo creo que me están apuntando con un arma. Y si tengo un arma, no sé qué hago. Es muy probable que si la tengo, es que la tenga para defenderme y que tire. Y probablemente no sepa cuántos tiros haya tirado. Porque mire, este hombre, fíjese que fue asaltado 7 veces. Un médico que su función es curar a la gente, salvar a la gente. Y tiene que comprarse un arma porque el Estado no lo cuida. Entonces estamos en una situación, como bien señalaba el señor, digamos, fíjese, hablaban de una sensación de inseguridad, cuando teníamos muertos todos los días y muertos de gente de los servicios de seguridad. Entonces, ahora, acá veíamos a la mamá del chico muerto y me parece que la justicia va a terminar de reconstruir ese escenario, y si se constituye un escenario donde se prueba la legítima defensa, el médico no va a ir preso, porque eso es un escenario que prevé el Código Penal. Ahora, también está probado que tener armas en la casa de uno
maximiza las posibilidades de uno terminar muerto. Esto es una cuestión estadística, no es una cuestión ideológica. Entonces lo que digo es, no es responsable por parte nuestra avivar un discurso del ciudadano sheriff, avivar el discurso de la justicia por mano propia. Hay una reacción porque de verdad, preocupante tener en un la arma en tu casa no te brinda más seguridad. Esto te puede dar una sensación de tener más seguridad, tener el arma bajo la almohada. Pero al final, vos estás constituyendo un escenario donde vos te estás exponiendo a un peligro mucho mayor, porque... Carolina, me es muy difícil hacerte esta pregunta. La verdad me ha tocado tu caso cubrirlo en ese momento, fue muy difícil, muy difícil. Imagino que todos estos años habrás repasado minuto por minuto lo que hiciste ese día. Minuto por minuto, cada día lo repaso. Yo creo que es inevitable preguntarte qué hubieras cambiado, cómo hubieras reaccionado, qué hubieras hecho para que no pase. Y en muchos momentos uno se culpa, ¿por qué fui al banco? ¿Por qué no miré por el espejo? ¿Por qué no los vi? Pero la realidad es que las cosas tenían que ser de otra manera y de ninguna manera fue mi culpa, eso lo entendí con los años, ni de mi marido, que también se cuestiona por qué no fuimos juntos, por qué él no estaba mirando, por qué fui con mi mamá. Pero bueno, de ninguna manera es mi culpa y no coincido con que la justicia no tiene responsabilidad. Creo que hoy la justicia tiene una gran parte de responsabilidad. Obviamente que todos a futuro estamos de acuerdo con que educación y trabajo son la solución, pero ¿qué hacemos con las personas que lo que decía Julia, ¿vos crees que no sé, esto de portar armas maximiza, lo dicen las estadísticas? No, para mí yo no estoy de acuerdo porque este hombre tiene la vida arruinada igual, o sea, aunque no vaya preso. Matar a una persona, pero viste, Carolina, una pregunta, ¿no? Pero una pregunta, el médico, el cirujano... Una preguntita, Julia, déjame hacer una pregunta. No, pero para cerrar la idea, Dugan, siempre sos vos el que termina. Para cerrar la idea, el propio cirujano dijo sentirse muy mal, que él no quería matar a nadie y que no va a volver a portar armas. Bueno, pero ese punto es, le quería preguntar una cosita, si puedo, a Carolina. Creo que ¿Vos viste cómo reaccionó la gente de que muchísima gente salió a festejar lo que había hecho el médico? No sé si te pasó a escuchar la radio. El 90% de los oyentes decían, qué pena que no mató a los 3 en vez de matar a uno. Oyentes. Sí, leí comentarios. ¿Qué opinas de eso? No, eso me parece durísimo. Yo insisto con que la justicia tiene gran parte de responsabilidad. El otro día escuchaba al ministro de Justicia diciendo que el delincuente antes de matar pasa aproximadamente 7 veces por la cárcel. Yo me pregunto esas 7 veces qué hicieron esos jueces. Porque caminan por la calle como si sus fallos no afectaran la vida de nadie y realmente le afectan la vida de la víctima y del delincuente. Matías, vos que conocés por ahí más de cerca esto, ¿no? El servicio penitenciario o la justicia, esto que cuenta Carolina, ¿no? Estas 7 veces pasa por la cárcel antes de volver a salir a la calle y volver a robar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la cárcel? ¿Es un antro de perdición? El servicio penitenciario no sirve para nada, no hay duda, es un antro, eso ya sabemos que no socializa. No, sí, es como una es una situación también del terror, digo, estar en la cárcel hoy por hoy en la Argentina es una situación tremenda, en donde muy probablemente las personas que entren se perfeccionen el delito y salgan y vuelvan a reincidir. El índice de reincidencia es altísimo. Entonces, por eso también yo apunto a la educación y al Estado, de qué manera, porque supongamos que la justicia funcione de manera eficiente y no haya excarcelaciones indiscriminadas y se aplique. ¿Eso va a resolver el problema? ¿Van a bajar los índices de delitos gravísimos como los que estamos viendo? Yo creo que no, que probablemente no. Porque, digo, hoy por hoy, un chico de 20 años... Pero es que primero lo urgente y después lo importante, Matías. Para mí algo hay que hacer. Seguramente estamos todos de acuerdo, que es como vos decís, depende, pero sobre todo de la política, pero la justicia tiene que despertarse, no puede haber jueces. Acá hay un ejemplo con la reforma que propuso Juan Carlos Bloomberg. Acá hay un ejemplo. Juan Carlos propuso un montón de reformas que la verdad, con muy buena intención lo hizo. ¿Verdad que no dieron? No solucionaron. Lo que ocurre es que a mí me parece que el diagnóstico... Muchas cosas de esas las anularon. Mire, el primer trabajo que yo hice con la fundación fuimos a hacer el trabajo en cárceles. Yo me acuerdo bien, lo primero que organizamos en la cárcel de Ezeiza, una recarga de cartuchos de computadora, pensando que después se podía usar en el Estado, una empresa privada se hizo. Hicimos después talleres me acuerdo, de confección, donde se ganó una licitación, 350.000 guardapolvos para Carrefour. Se hicieron talleres que la fuerza de seguridad gastaban en los zapatos, me acuerdo en esa época le costaba 130 pesos, los bolseguíes se llegó a hacer por 70 pesos, es impecable lo que está horario, pagando esto, lo otro.
Todos esos talleres, yo me acuerdo de la cárcel... Me refiero a la reforma penal que usted impulsó. No, pero aparte de eso, es para que la gente aprenda un oficio en la cárcel. Está muy bien. Inclusive yo me acuerdo bien, conseguí de traer una fábrica que la donaban en Valencia, una fábrica muy grande. Lo traje a la persona que lo donaba, lo llevé a ver a Scioli, que era el vicepresidente. Y la idea era instalar esa fábrica en la cárcel y después una afuera para que la gente cuando sale lo tomen en otro lugar. Nunca hicieron nada y era gratis. 70 millones, 80 millones de dólares gratis, nunca hicieron nada. No trajeron nada. Y muchos de esos talleres que organizamos, cuando estaban después lo de este jefe que pusieron, no me acuerdo que lo echaron cuando se escaparon esos 13 presos. ¿A qué se dedicaba? ¿A hacer la murga, la cárcel? ¿Se disfrazaba de hombre araña? No, pero Juan Carlos... sí, el batallón militar. No, Juan Carlos, está probado, y hablando de esta cuestión de la resocialización, que es uno de los elementos en los que deberíamos pensar para bajar el delito, porque son muchos los elementos. Yo estoy de acuerdo que falta seguridad en las calles, que falta policía, y por supuesto que estoy de acuerdo con que falta educación y que falta igualdad social. Pero también hay un tema que es la resocialización en las cárceles. Y está probado pero mira todo lo que está contando Juan Carlos. Pero por eso, pero está probado que el que estudia, el que hizo una carrera, el que terminó la escuela, el que va a un taller, el que aprende un oficio, tiene muchísima posibilidad, muchísimo más baja de salir y volver a delinquir. Hacía política con los presos, con batallón militante. Así de lamentable fue la Argentina que vivimos. Hacían política con los presos. Solano, en vez de ayudar, ¿sí o no? Ojo que es cierto que la cárcel está lo que no tienen título, pero los que organizan el delito tienen título. No seamos... ¿Y cuánto? Acá hay una denuncia muy grave que hizo Lisa Carrió, con que el jefe de la bonaerense está vinculado al narcotráfico. El actual jefe de la bonaerense. El actual jefe de la bonaerense. No lo estoy diciendo yo del Partido Obrero, lo dice Lisa Carrió, que forma parte de la coalición gobernante. Quien era el máximo jefe de la policía de Santa Fe, tuvo que ser apartado del cargo porque Santa Fe está copado por el narcotráfico. Entonces, ¿quién trae la droga? Porque el pibe que vende droga en una esquina es el último eslabón. El último eslabón de un sistema de narcotráfico que se lava por los bancos. Ahora, entonces Argentina no tiene un problema de leyes. Podemos hacer más leyes. No cambia nada. Estás hablando de un problema de gente. No. El problema que tiene es que la estructura política que dirige el país es la que está asociada al delito. Si eso no se quiere ver, vamos a modificar más leyes, endurecer más el Código Penal y van a ver que no va a cambiar nada, porque el pibe que está en una esquina y finalmente termina matando a alguien, él es victimario, pero también terminó siendo víctima de un sistema que lo condenó a eso. Eso es lo que estamos viendo en la Ustedes están del otro lado, imagino se va haciendo de noche, empiezan a cerrar ventanas, a cerrar puertas con llave, y muchos de los barrios aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, empezaron a hablar ya desde hace años con los vecinos. Decir, bueno, estar atentos, yo vuelvo a tal hora, fíjate, si escuchás bocinas salí. En este caso, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Zona de Investigación llegó al barrio porteño de Mataderos. Vean ustedes cómo se cuidan los vecinos. Es una pena porque este era un barrio muy lindo y ahora se ha transformado en un barrio de terror. Acá yo salgo con el auto y cuando vengo tengo terror de guardarlo. Mira, hace mucho tiempo que estamos sufriendo un montón de hechos de inseguridad a cualquier hora, sobre todo durante el día. Tenemos miedo cuando llegamos a nuestras casas con los autos. Por ejemplo, yo ya no guardo más el auto en el garage. Necesitamos entre todos hacer algo como para cuidarnos entre nosotros. Cada vecino tiene un control remoto con 2 botones. Con un botón pueden encender o apagar los reflectores. Con otro botón utilizan la prealarma que le alerta a todos los vecinos de la cuadra que no hay delito, pero hay una situación potencialmente peligrosa. Básicamente es una forma rápida de poder pedir ayuda a todos los vecinos. Y me voy a ir a esta frase que tengo acá atrás, que la dijo ayer el cirujano. Dijo, yo sé que maté, pero lo que hice fue para salvar mi vida. Y lo que está haciendo todo el mundo hoy en día, que tiene un presupuesto más, es para gastar, no en su obra social o en su prepaga, para salvar su vida por algún problema de salud, sino en salvar su vida porque va a venir alguien de afuera a asaltarlo, a quitarle lo que tiene, a quitarle lo que hizo con su trabajo. Y así es como se está armando la gente, y ahora no con armas en general, sino con cámaras de seguridad y sistemas comunitarios que hacen que unos ayuden a otros. Bienvenido, Yamil Santoro. Muchas gracias.
¿Cree que, yo te quiero preguntar, Yamil, viendo todo esto y todo lo que sucede en los últimos días y demás, ¿es suficiente lo que está haciendo el gobierno? Mira, desde el Ministerio de Seguridad se está haciendo un trabajo enorme por empezar a resolver este problema de, si se quiere, complicidad entre las fuerzas de seguridad y el crimen, descabezando en muchos casos organizaciones complejas que habían penetrado dentro de la policía o de la fuerza de seguridad. Una de las medidas quizás más trascendentes en esto fue el tema de exigirles las declaraciones juradas a los distintos miembros de la fuerza de seguridad, lo cual permite... Comisarios son. Comisarios, y en Provincia de Buenos Aires también eso está avanzando bastante. Sin ir más lejos, Vidal ya ha removido más de 1.600 oficiales de las fuerzas por distintos tipos de irregularidades, y es el primer paso. Igual ahí también hay que darle la razón a todo lo que se ha ido planteando. ¿Por qué sigue Bresci? La verdad, no desconozco. Lo dijo muy claro Vidal, lo dijo porque todavía no tiene pruebas para quitar a Bresci del lugar donde está. No quiero hacer especulaciones, pero la verdad es que si no se ha comprobado que alguien ha cometido Claro, ella dice, delito, mientras yo no tenga la comprobación de que cometió un delito, no lo... Claro, pero Carolina, lo interrumpo un segundo. Cuando escuchan, sin desmerecer de ninguna manera, pero cuando escuchan discursos como los de Yamil, tan políticos, ¿no? Todo lo que se viene haciendo y escuchar estas palabras, ¿qué causa? Pues yo creo que falta también un poco, yo digo huevos, ¿no? Porque si usted tiene que... se separan 10 comisarios generales y estos tipos se reúnen en una confitería para tentar, escúcheme, los meto en cana, no ando con vuelta, ¿no? Acá hay cosas que se pueden solucionar mucho más fácil, ¿no? Uno ve, mire, yo hice la Academia de Policía de Nueva York, fui a hacer el curso, conozco la policía de Londres, de Suiza, de Alemania, de Francia a fondo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay que copiar. Nosotros no tenemos una policía para todo el país, como lo tienen todos los países avanzados del mundo. No la tenemos. No es cierto que tenés que tener probado que es un narcotraficante el jefe de policía para sacarlo, porque es una decisión política que un tipo tan cuestionado lo tengas al frente de la fuerza. Y es un mal ejemplo para todo el resto de la fuerza. Así que no es una cuestión de que vos tenés que tener la comprobación. A Gómez Centurión lo echaron a patadas y no había ninguna prueba. Está temporalmente desplazado mientras se investiga. Es decir, lo de Bresci, para mí, es un punto muy flojo de esta gestión de Vidal. Carolina. Quizás el punto más flojo. No, yo coincido en que tal vez hay que empezar, como decían, por las cárceles, pero obviamente la convivencia policial está, no todos, creo que hay buenos policías, pero tampoco creo que sea un delincuente tan preparado como tal vez en el caso de Bloomberg, que por ahí era una banda más organizada. El delito común, donde muere la mayoría de la gente que muere en homicidio, es un delito cobarde. No creo que sea muy difícil de prevenir. Creo que es una cuestión de decisión. Creo que se ha planteado como si fuera una cuestión de ricos contra pobres, y creo que de ninguna manera es así. Creo que es de pobres contra pobres o de pobres contra laburantes, y no creo que necesariamente la pobreza derive en delincuencia. La gran mayoría de la gente pobre es gente de bien. Creo que estigmatizamos esto, que prejuiciamos esto, y creo que las víctimas merecemos otro lugar. Estaba pensando en lo que vos habías dicho de la decisión política, de que esto es un problema de la política, no es un problema de la justicia, no es un problema social, sino que es un problema de la política. Bloomer, ¿usted siente como que hay una decisión y una vocación política porque esto cambie? Bueno, yo creo que sí. Fíjese que todos esos policías de la provincia de Buenos Aires que los mandaban a la calle sin ninguna preparación, bueno, ahora van a ir a la Universidad de La Matanza, tienen como hacer ese simulacro de tiro con pantalla. Hay muchas cosas que ayer yo estaba hablando con la ministra y le decía, bueno, acá lo que hay que atacar y tener es un banco de ADN, como tienen todos los países del mundo, donde la gente que pasa por comisaría o está en la cárcel, eso lo hicimos con De la Sota en el año 2005. No es que te roban bien con las fotos, entre 25 y 40 días más tarde, decir, ¿lo reconoces? ¿Te parece? ¿No te parece? En la época con una de foto. Perdón, la segunda, ya le prometo. Pero vamos a repasar la amenaza que recibió también en las últimas horas. Hay otra también en donde se da a conocer la dirección de donde está. Ahí está, no sé si es eso o no. Parte de un fenómeno nuevo. Otra de las amenazas que recibió el médico cirujano de San Martín en las últimas horas. Sí, Solano. No, nada más. En época de Duhalde, ¿lo recuerdan? Sí. Hubo muchas purgas. Muchas. En todas las épocas hubo purgas. Entonces estamos escuchando lo que ya escuché. Es la misma cantinela. Ahora, voy a lo siguiente. Basta leer los diarios para ver que el año pasado hubo un ataque entre la CIDE y la bonaerense, en la cual murió
un miembro de la CIDE, usted salió por todos lados, en este caso el Lauchón. Se imputaban en narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Pero perdón, la CIDE, una cosa sobre las amenazas. El fenómeno nuevo es la familia delincuente. Esto es un fenómeno nuevo en la Argentina, desgraciadamente. Que existe, que se dé a conocer y los medios lo estemos contando no quiere decir que sea nuevo. Existe hace un tiempo, por supuesto. Pero digo, ahora lo vemos con más claridad con esta madre que tiene antecedentes, hermanos que tienen antecedentes y amenazan, un chico delincuente. Es un problema bastante Pero Pablo, cuando cierto. vos hablas de familia de delincuentes pareciera que estás hablando de que es una cuestión hereditaria. No, no es una cuestión hereditaria. Es lamentablemente es en realidad un delincuente no nace, se va haciendo y volvemos a las causas primarias. Pero Matías, me gustaría... No, pero esto que de pronto aparece, ¿no? Como bien dice Pablo, esto es nuevo, las redes sociales, donde yo te amenazo, te pongo una foto como la que estaba recién ahí, donde te marco los ojos, como si fuera un balazo acá. ¿Cómo hace la sociedad para protegerse de eso? Lamentablemente me parece ¿Qué delito configura eso? Me parece que, bueno, sí, puede ser el delito de amenaza, pero digo, me parece que si no se soluciona o si no se toman medidas que progresivamente tiendan a una solución o a mejorar el problema, me parece que el problema cada vez se agrava más y el valor vida cada vez vale menos. Me parece que cada vez la situación se torna más gravosa. Entonces, por eso digo, yo creo que hay que ser honesto y entender el problema más allá de la dicotomía garantismo o mano dura. Pero Bloomberg lo entendió muy bien, fíjate todo lo que hizo. Se fue, se entrenó, fue a todas las escuelas. Amenazas. Yo le puedo nombrar un montón de policías que en un enfrentamiento mataron a alguien, después tuvieron que vender su casa, malvenderla, llevar a los chicos al colegio a otro lado. Nadie los cuidó, esos policías. Esta es la realidad. Bueno, lo que pasa es que, pero porque Juan Carlos hay que tener cuidado, no se le puede dar una carta blanca a los policías. Si un policía mata a un tipo por la espalda, bueno, no hay por qué proteger a ese policía, hay que cuestionarlo. Pero él no es ese policía del que habla. Yo conozco bien el tema de la policía y usted ve, lo que nosotros necesitamos es inteligencia previa. Yo me acuerdo bien en Suiza, yo iba allá 4 o 5 veces por año y contratábamos el portero de la noche para que nos compre cosas mientras nosotros íbamos a la fábrica. Entonces yo me ponía el despertador a 1:30 de la mañana, bajaba, estaba la policía. ¿Quién vino? ¿Quién no vino? ¿Vino en coche? ¿Vino en tren? ¿Tiene valija? ¿No tiene valija? Saben todo. Bueno, pero es años luz. Acá la policía se dedicó a recaudar plata. Quiero preguntarte, Matías, porque yo estoy totalmente de acuerdo con vos con respecto a la educación, con respecto a la política. La verdad que nadie puede estar en desacuerdo respecto a esas medidas. Pero mi pregunta es en el mientras tanto. ¿Nos tenemos que quedar en casa esperando a que sigan matando gente, a que sigan sacándole el celular a un chico y así como le sacan el celular, le sacan la vida, dejan una madre sin su hijo, Carolina, Juan Carlos, a ver, innumerable, no hace ni falta. El problema es muy complejo y la verdad que no hay soluciones. Digo, coincido con lo que decía en relación a yo creo que hay que apelar a cambios culturales, por supuesto que tienen su tiempo. Pero desde el punto de vista técnico, como decía Pablo, en relación a las leyes que se intentaron con la ley Bloomberg, se fueron derogando porque eran contradictorias y muchas veces beneficiaban a los delincuentes o a las personas que cometían delitos, lograban escarcelaciones por determinadas contradicciones en la ley. Entonces hay que tener cuidado también cuando se legisla pensando en la mano dura y con el calor popular o de lo que se cree que pide la gente. Te hago una pregunta, ¿quién financia las campañas políticas que valen 1.000 millones de pesos? Te hago una pregunta, porque muchas veces la recaudación que hace la policía. No empezamos a discutirlo. La policía recauda plata. Fíjate la diferencia abismal entre lo que plantea, Juan Carlos, de una policía profesionalizada. Acá en la Argentina, y si no nos damos cuenta de esto, estamos en otro mundo, la policía se dedica a recaudar plata a través del delito. El peor problema del delito no son los delincuentes, es la policía. Entendámoslo. Es gravísimo lo que pasa. Sí, iba a decir algo, Juan Carlos. Yo no me olvido nunca. ¿Usted sabe esto o no? Mire, en el año 2005 yo lo acompañé a Macri, me acuerdo, estaba el doctor Ingaramo que falleció de la fundación, porque él quería ser jefe de gobierno y lo acompañamos para recaudar fondos. Y fuimos a Citibel, a una quinta. Un segundo, lo tenemos que interrumpir. Lo tenemos al ministro Ritondo. ¿Lo tenemos? Perdón, Juan Carlos. Siga. Entonces, cuando llegamos a esa quinta que tenía una manzana... Ahí nos está escuchando, Cristian, nos está escuchando el ministro de Seguridad bonaerense. Me abraza. Perdón. Hola, ministro Ritondo, ¿cómo le va? Silvia Fernández Barrio y Mercedes Mendoza. Bien. Hola, ¿qué tal, Silvia?
¿cómo estás? Cuando son ministros uno ya no sabe, antes los tuteaba, ahora... Sí, me podés tutear, Silvia, no cambias nada. Cristian, contame qué pasó, porque a mí el hecho de escuchar la palabra maras en Argentina me aterroriza. Mirá, desde el 2006 hay distintos periodistas, sociólogos que hablaban de la llegada de maras en la Argentina y de su comportamiento con distintos grupos del narcotráfico. Bueno, la verdad que pasaron años para que nosotros descubramos que hay una banda que opera con narcotraficantes, los vimos, los mostramos de la forma más violenta en un territorio en el conurbano, en La Matanza, y bueno, hoy tenemos una cantidad de detenidos, ayer hubo tiroteos, hay 2 muertos, bueno, se está trabajando muy fuerte, estamos junto con la justicia investigando el resto. Acá yo creo que el gran pedido de todos, se debatió aquí obviamente, fue el tema de la inseguridad. ¿Qué es lo más fuerte con lo que están trabajando o cuál es el problema o la valla más dura que tienen para poder sobrepasar y que esto mejore? Y la más duro es la pelea que tenemos que dar contra el narcotráfico. Ok. Muchas gracias, muy claro. Gracias, ministro Ritondo, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Se nos acabó el tiempo. Sí, Yamil, no, tenemos un minuto. No, rapidito. Bloomberg recién decía que faltaban huevos, digo, y la verdad es que viendo los números parecería que faltan del lado de la justicia. Digo, en Argentina menos del 3% de las denuncias penales llegan a condena efectiva. Si uno ajusta por todo aquello que no se denuncia, llega a menos del 1%. O sea, si no empezamos a mandar la señal clara a la gente, que el que las hace las paga, digo, independientemente de la cuantía de la pena, digo, no vamos a llegar a ningún lado. Así que es el momento de fortalecer el accionar judicial. Más allá de que el tango decía la Biblia del Calefón, creo que hace muchos años que en este país no se sabe que no es lo mismo ser honesto que ser deshonesto. Y no se llega de la misma manera a lugares, a buenos lugares y a buenos fines si uno es honesto o deshonesto. Y creo que esa es una enseñanza que nos falta. Juan Carlos, perdón, lo interrumpimos, usted está yo queriendo quería decir contar algo. lo que él decía. Llegamos aquí, te viene un CEO gordo, me abraza y dice, mire, yo tuve más suerte que usted, a mí me secuestraron un hijo, el otro me lo secuestraron y me lo llevaron a Estados Unidos y tuve que pagar allá. Bueno, después fuimos y en un momento dado en una mesa que estaba Macri enfrente, aquí el señor me dice, Blum, pero usted es muy inocente, dice. Usted es muy inocente. La policía tiene que recaudar en ese momento, 2005, 2 millones de pesos por día que se lo tenían que llevar a Scioli, a Solá y a Arlanian. Entonces esta mujer ahora de la provincia cortó eso y bueno, viene todo este lío, todo este problema. Muchas gracias, Bueno, de verdad, gracias a todos por estar con nosotras. Gracias a todos, muchísimas gracias. Los esperamos mañana, ¿te parece? Mañana, el mejor día de la semana, finalmente llega mañana, es viernes. Minutos antes de las 6 de la tarde aquí en Zona Investigación. Hasta mañana, Dios mediante.